y para los compañeros que hoy no han podido estar en la reunión. Bueno, muchachos, espero que todo vaya bien en la U. Quisiéramos saber, a ver, cómo va Salomé, cómo va Kenia, cómo va Carmen. Cuéntenme cómo van en la universidad, en esta modalidad tan interesante como es la virtualidad. Pues bien, profe, gracias a Dios. Sin problema, contentos y demás. Cada día entiendo menos, pero bien, bien. Porque haciendo menos, entiendes menos. Ok, Profe, ok. Listo, Salo. Podría, podría, eh, podría entender un poco que ese no entender es en las matemáticas. Sí, Salomé, es en las matemáticas. Sí, las Ok. matemáticas siempre se me ha Recuerden dificultado. que ustedes el día de la inducción les explicaron muchas cosas, y todas muy importantes y uno muchas de ellas las olvida. Y también el objetivo de nosotros en estos momentos de sincronía es recordarles pues todas las oportunidades que tienen. Recuerden que ustedes tuvieron la oportunidad de tener un nivelatorio antes de empezar eh, el semestre. Un nivelatorio, todo eso es virtual, y también tienen la posibilidad de tener, ustedes tienen un programa en la institución que es totalmente gratuito y básicamente son como unas tutorías extras de matemáticas. Es muy interesante porque básicamente ahí no es tu profesor de matemáticas el oficial, pero sí es un maestro de la universidad y les da un nivelatorio durante todo el semestre, o sea, todo el semestre vuelven y les nivelan, vuelven y hablan. Por ejemplo, como ustedes tienen un currículo, entonces todos ven más o menos los mismos, más o menos no, ustedes ven los mismos temas, pero con diferentes profesores. Entonces, lo bueno de esa oportunidad es que ustedes tienen, por favor, le preguntan a su profe de matemáticas que les diga entonces qué espacios se tienen de tutoría, no con él, sino con el proyecto institucional de nivelatorios. Entonces, no sé si alguno ya sabía de la situación, sé que se los dijeron en la capacitación. ¿Por qué? Porque resulta, ya te voy a dar la palabra, Kenia, porque resulta que conocemos, yo les decía de habilidades comunicativas es volver a repasar unos elementos muy importantes de la comunicación, pero también entendemos que hay que nivelarlos. Esta vida universitaria es difícil y más desde la virtualidad. Kenia, contame o contanos. Profe, no, pues respondiendo a su pregunta, para mí está siendo algo nuevo, primera vez en mi vida que estudio virtuales. Sí. Es como criar a mis hijos, todos los días aprendo algo nuevo. ¿Sí? No, de verdad, o sea, estoy descubriendo, estoy creciendo en esta nueva, pues por decirlo así, etapa, sí, porque no es lo mismo estudiar virtual que estudiar presencial. Y sí, profe, nosotros sí tenemos tutorías todos los lunes de matemática, excelente, se la super, hiper, mega recomiendo. El profesor es un teso, le explica con plastilina. Me encanta. Súper. Me encanta Kenia y me encanta porque de alguna forma también hacemos equipos, ¿cierto, Kenia? Pues cuando yo digo que hacemos equipos es que quizás algunos compañeros no estén contigo con ese profesor. Y qué bueno que si el señor es tan bueno y que si es así con plastilina y no es mi profesor, que quizás para mí sea un poco más complejo, pues que ya saben que Kenia Mendoza puede mandar el link de la formación y demás. De eso se trata, chicos. Vean, Nosotros la las estamos universidad, viendo presencial. usted la está viendo presencial. Sí, ese es el único pero, si se puede decir así, es que las tutorías están siendo solamente presencial. Entonces, ahí sí a muchos compañeritos les queda, pues, obviamente difícil porque es acá en Bello, pero pues el que tenga la oportunidad de verdad que lo haga y si siente que necesita más. Kenia, pero sí hay virtuales y les dan No, prioridad a que ustedes los que estudian en la virtualidad. profe, no que yo sepa.
Sí hay. Estoy totalmente segura. Hay que averiguar muy bien de la tutoría, porque chicos, pues es un, literal, es un profesor que solamente es contratado para nivelar, nada más, para nivelar. Entonces, cuando se sienten muy abrumados en matemáticas y bueno, más que todo en las exactas, el profe desde cero empieza, como todos esos conceptos que quizás no recordemos o que no tenemos muy claro del colegio. Todo lo que tiene que ver con álgebra, todo lo que tiene que ver con factorización, todos esos elementos son importantes. Pero bueno, chicos, listo. Esos eran los avisos parroquiales. Vamos a iniciar. Les contaba entonces que la clase pasada o la reunión sincrónica, hablamos de poner una opción, cambiar la hora de nuestra clase, ¿cierto? O el día, más que todo. Entonces, y también les dije que iba a hacer una encuesta. Y yo dije, no, venga. Yo dije, una encuesta no, porque entonces todos van a tener una opción diferente, lunes, martes, miércoles. Entonces opté por esta semana trabajar martes y jueves. Cuando digo esta semana es que si nos va bien esta semana con estos dos horarios, pues así seguimos, para que puedan tener pues espacio para ver sus otras cosas. Profe, es que yo no puedo ni martes ni jueves, chicos, ahí sí me he quedado complejo, entonces ven las grabaciones. Ok, entonces no voy a ampliar más. Ahorita si alguno tiene alguna pregunta, entonces lo hacemos al final de la clase. Estoy compartiendo pantalla y quiero entonces que veamos, ¿están viendo mi campus virtual, chicos? Sí, Sí, profe. señora. Ok, gracias. Entonces les estaba diciendo, ahorita les voy a hacer una presentación porque no se les olvide, chicos, hacer el foro de presentación y firmar el compromiso académico. Esa firma del compromiso académico es sino darle clic y decir acepto, sí, conforme, como lo quieran escribir. Pero para mí es muy importante que lo tengan, sobre todo porque es que es nuestra ruta, es nuestra forma de validar qué es lo que estamos haciendo. Nuestro encuentro semanal, pero entonces voy a ir rápidamente a la semana número 3, que sería la que estamos en este momento. Entonces hay una presentación, les digo en la presentación que esta semana vamos a trabajar la escucha y vamos a empezar a hablar de los organizadores gráficos. Que esos organizadores gráficos es la estrategia evaluativa número 1, que es el 20% y es la próxima semana. Entonces no se preocupen porque yo les voy a presentar la rúbrica, yo les voy a presentar todo de tal forma de que solamente nos vamos con 5 de esta materia. Entonces también les dije que por favor les recordé lo de confirmar el compromiso académico, que vamos a revisar la revista Lenguaje y Ciencia y que vamos a participar de un foro temático, ¿cierto? Entonces acá está el foro y hay unos videitos muy cortos sobre la diferencia entre oír y escuchar, que ahorita lo vamos a hablar, que son los organizadores gráficos, y les digo lo de la revista. Ok, entonces vamos a empezar. Ya voy a dejar de compartir acá. Y voy a compartirles entonces, voy a compartirles entonces la presentación que tengo por este lado, que es la presentación del día de hoy. ¿Dónde está el ITM? Acá, acá, abrir. Listo. Ok, que esta presentación también la voy a subir a Teams, por supuesto. Listo, chicos. Entonces, la clase pasada o la reunión sincrónica que teníamos, hablábamos de la importancia de la comunicación y cómo esa comunicación pues se vuelve en un aspecto tan fundamental para nuestra vida laboral, profesional y académica, que básicamente es la que nos resuelve todo lo que tiene que ver con los problemas en matemáticas, en historia o en introducción a la tecnología o a la profesional y demás, ¿cierto? Entonces a nosotros nos explicaban por allá cuando estábamos como en tercero de primaria que hay unos elementos de la comunicación que son básicos y que si alguno de ellos de alguna forma no existe o está
poco sincronizado, lo que hace entonces es facilitar una comunicación muy errada o una muy mala comunicación. Entonces nos contaba por allá la profesora y nos decía que los elementos de la comunicación eran muy simples, que era el emisor, que era el receptor, que era el mensaje, que era el código, y nos hablaban entonces también que todo eso depende de un contexto. Entonces, ¿qué pasa a la hora de hablar y de comunicarnos? Hay un 5 elementos, chicos, que son fundamentales a la hora de comunicarnos. Y es quién, qué, a quién, el canal y el efecto. Esta secuencia normalmente como nosotros leemos de izquierda a derecha, así leemos en español, entonces pensamos que es una secuencia de izquierda a derecha y pensamos que siempre hay que empezar por el quién. Y como adulta responsable, maestra de habilidades comunicativas y conocedora de lingüística, yo les quiero invitar a que empecemos por el efecto. ¿Qué quiero conseguir? También les hablaba que la comunicación, siempre que hablamos, queremos conseguir algo. Queremos informar, queremos explicar, queremos enseñar, queremos enamorar, queremos un poco de cosas, ¿cierto? No hay nunca una afirmación o una comunicación si no tiene un objetivo, ¿cierto? Es el efecto que yo quiero, el resultado que yo quiero recibir en ese momento. Ejemplo, yo estoy en clases de matemáticas, primer semestre, virtualidad, y mi profe va muy rápido de matemáticas, va súper rápido. Y yo me siento un poco abrumada, quizás en casa tengo un espacio poco apropiado para estudiar, de pronto hay mucho ruido, no estoy como concentrado, y resulta que yo necesito que el profesor pare y decirle, profe, venga, usted ha hablado de muchas cosas, pero yo no he entendido muchas de las que ha dicho. Entonces, para usted en ese momento, ¿qué quiere que ese profesor haga? Pues básicamente que cumpla la indicación, que haga una pausa y que te diga, Adriana, claro que sí, voy a volver entonces a explicarte punto por punto. Entonces, ustedes me van a decir, ay, profe, pero eso es muy difícil porque es que, no, imagínese, el profe ya lleva media hora y yo cómo le voy a decir que pare. Chicos, ustedes en clase tienen la posibilidad de preguntarle al profe y de solicitarle ese tipo de cosas. Ustedes deben entender eso, que nosotros somos un medio, nosotros los maestros somos un medio y que ustedes tienen, con todo respeto, por supuesto, ¿cierto? Ojo pues, porque ahorita vamos a hablar de qué voy a decir para que el profesor sienta que realmente es una solicitud válida y que realmente hay que hacer un pare, ¿cierto? Entonces, les estaba diciendo que es importante que ustedes como estudiantes, hagan ese tipo de solicitudes, no pasa nada. ¿Por qué? Porque eso enriquece también de cierta forma al profesor, porque entonces uno piensa que va muy bien y van todos entendiendo y resulta que no. Por ejemplo, si pasa, yo en este momento yo no puedo mirar quién tiene la manito levantada. Entonces le voy a pedir a Salomé que si hay alguien que tiene la mano levantada o que simplemente active el micrófono y me interrumpa. ¿Por qué? Porque yo tengo la presentación, entonces no puedo ver eso. ¿Qué pasa entonces? Ese tipo de cosas suceden en la virtualidad. Entonces, primero, el efecto. ¿Usted qué quiere conseguir? Si usted sabe qué va a conseguir, qué quiere conseguir, usted es estratégico. Entonces, dice, ¿qué voy a decir? Claro, ¿a quién se lo voy a decir? No es lo mismo decírselo al profesor que decírselo a mi amigo que está estudiando conmigo. Quizás ustedes utilizarían expresiones más coloquiales, más de amigos que le digan, hey, no, algo así como, hey, para, pues que yo no te entiendo nada, ¿cierto? Pero si es al profesor, usted no le va a decir para que no entiendo nada, porque el profesor no lo va a sentir cercano. Por el contrario, va a sentir que es una falta de respeto.
El canal es muy importante porque el canal de la virtualidad obliga a tener unas niquitecas. Recuerden que cuando nosotros entramos a la virtualidad y a la plataforma, siempre aparece una cosa que se llama niquitecas. Y es como los códigos, cómo hablar en la virtualidad, porque hasta eso tenemos que conocerlo. Y quién, ese quién, ustedes me van a decir, profe, pero soy yo, siempre es que voy a hablar, que voy a escribir, soy yo. Ojo, porque usted no siempre es usted. Profe, ¿cómo así? Sí, usted algunas veces es alumno, algunas veces es el jefe o el líder de su equipo, hay veces es el hijo, hay veces es el hermano, es el novio, es un poco de personas y roles que asumimos en la sociedad y que de alguna forma nos establece unos códigos de habla, ¿cierto? Nosotros no hablamos de la misma forma como le hablamos en nuestra familia, como si vayamos a hablarle, nos vamos a dirigir a un profesor o en su situación yo diría que más ideal, es que ustedes sean los líderes. Chicos, ustedes están estudiando para ser los líderes. Entonces, como ustedes van a ser líderes de sus empresas, de sus equipos de trabajo y demás, pues deben tener un análisis de control, porque es usted el que está hablando, porque es usted el que está dirigiendo y en últimas quiere un efecto en su equipo de trabajo. Ok, listo. Estos son como las generalidades de la comunicación que siempre vamos a retomar, pero entonces vamos a entrar en una acción o en un tema que es la escucha. Listo. Entonces, pareciese que nosotros en el colegio y en todos los ámbitos académicos solamente le damos privilegio a leer y escribir y quizás hablar también, ¿cierto? Pero el escuchar como una habilidad se ha perdido mucho, chicos. Se ha perdido mucho porque básicamente no nos escuchamos. No hacemos un pare, no hacemos y como dice Eduardo Galeano, el de las venas abiertas de América Latina, él afirma que en el silencio hay mucha información y que el silencio es muy importante para la comunicación, porque muchas veces nos han reclamado, es que usted no me escucha. Y va a haber uno y uno dice, no, pero si yo sí te escucho, hay una diferencia como de percepción y es muy importante entonces porque es que hay diferentes formas de escuchar y eso está mediado también por el tema del interés y también por el tema de la concentración, incluso por el que está hablando. Porque muchas veces el que está hablando, uno no le encuentra mucho sentido o en el peor de los casos no hay un respeto hacia esa persona. Entonces básicamente es como que no existiera. Y eso, aunque estemos presentes, aunque estemos siempre dispuestos a estar ahí presentes en cuerpo, pues nuestro cerebro está en otro espacio. Entonces la escucha es un proceso activo, chicos. Aunque uno pensaría que es una cosa pasiva en el sentido de que yo simplemente estoy en silencio y entiendo que el otro está hablando y no, resulta que es un proceso activo y consciente porque nos permite a todos comprender y evaluar el mensaje. Es eso. O sea, yo debo de escuchar, pero esa escucha no es un acto pasivo, porque no involucra la voz, la fonética, involucra todo lo cognitivo que está diciendo el otro, cómo lo está diciendo, qué intenciones, porque también tenemos que entendemos muchas cosas entre líneas y muchas cosas que de alguna forma establecen una comunicación no oral, pero sí gestual y corporal que alimenta y enriquece el mensaje. No es lo mismo que oír, que escuchar. Oír es un acto fisiológico. Escuchar implica comprensión, construcción de sentido. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Si hay alguna pregunta, abre el micrófono. No, profe. Ok, vamos a continuar.
Entonces resulta que todo lo que tiene que ver con la escucha, el hablar, el escribir, el leer, todo está conceptualizado por expertos lingüistas, en este caso expertos en fonética y demás, que permiten entonces empezar a conceptualizar y decir que el acto de escuchar pues es un acto que implica unas características no solamente cognitivas, sino también físicas. Por ejemplo, Roger en 1951 afirma que la escucha activa implica comprensión, empatía, ojo pues, comprensión, empática, o en este caso comprensión puede ser una coma, empatía y valoración del interlocutor. Ahorita lo mencionaba, o sea, no es solamente un acto pasivo, es entender que el otro me está dando información importante, relevante en un contexto determinado, ¿cierto? Y hay que tener un grado de empatía. Y cuando hablamos de empatía, no solamente estamos hablando de ponerme en lugar del otro, sino también reconocer que en el otro hay una información importante y una información que también está mediado por la edad, por su condición económica, por su condición académica y demás. Roth en el 2011 dice, la escucha es un proceso interactivo que involucra percepción, interpretación y respuesta. Y Daniel Casani, que es el padre de la educación, dice que escuchar es una competencia discursiva que permite interpretar intenciones y contextos. Entonces, ¿por qué empecé, chicos, hablando de los elementos de la comunicación? Porque básicamente hay un receptor y escuchar y oír, pues está cimentado o enmarcado en ese receptor, pero es un receptor, como les decía ahora, activo. Listo, entonces hay una clasificación de la escucha, hay una escucha activa, hay una escucha empática, una escucha crítica y una escucha apreciativa y selectiva. ¿Qué pasa entonces, chicos, con esta clasificación? Resulta que esta clasificación se da a partir de la acción que ese receptor desea hacer, ¿cierto? Entonces, muchas veces nosotros lo que hacemos es una escucha selectiva. Y hay un dicho muy común, muy del común en la cotidianidad, es que usted no escucha sino lo que le conviene. Chicos, eso es cierto y cognitivamente es verdad. Nosotros, nuestro cerebro, nuestros cerebros no son una caja infinita de información, no. Nosotros tenemos un cerebro que elimina fácilmente lo que él considera que no es importante y relevante. Por eso, yo les decía siempre les he dicho a mis estudiantes que yo siempre hablo de matemáticas porque es que realmente muchos de mis estudiantes se sienten muy presionados por la materia. Pero entonces yo les digo, en la clase de matemáticas, ¿qué pasa? El profesor está escribiendo en el tablero y usted apenas va en la parte inicial del ejercicio y él ya va explicando otras cosas al final. Entonces resulta que existe ahora una cosa maravillosa que se llama foto. Entonces yo les digo siempre, y es una recomendación, pero tiene que ver con formas de aprendizaje. Ojo, porque no todos aprendemos igual. Pero yo les decía, ¿qué tal escuchar bien lo que dice el profesor? Escúchelo bien, porque entre líneas él va diciendo un poco de cosas que no escribe. Porque una cosa es cuando yo escribo y yo les pongo un párrafo y tengo la oportunidad de explicarle cosita por cosita. No, el profesor de matemáticas lo que hace es hacer unos algoritmos, pero en su discurso está un poco de información que es muy importante para entender el ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Ahora que grabamos las clases o vemos videos en streaming y demás, ¿qué es lo que pasa? Uno lo para poder tomar nota. Uno lo para poder tomar nota, pero resulta que la clase no la podemos parar. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas que podemos hacer en una clase como esa es ponerle atención a lo que el profesor dice, más
que a lo que él escribe. Porque eso es una forma de aprendizaje y de no perderme de una cosa muy importante, y es la explicación. Eso se llama retórica. Los griegos lo hablaban, y más cuando hablemos de la habilidad de la oratoria, vamos a hablar de eso. Entonces, eso es como una recomendación que les doy. Entonces, la escucha selectiva, que empecé por esa, la escucha selectiva es real. Usted no escucha sino lo que a usted realmente le interesa. Por eso la educación está mediada por el interés del estudiante, por querer aprender. Un estudiante puede tener el mejor profesor del mundo, pero si esa persona no está dispuesta a aprender, es muy poco probable que adquiera muchos conocimientos, así el profesor sea el mejor. Aunque hay profesores muy simples que trabajan, yo diría que un poquito más suave, pero yo estoy tan interesado en ese tema, que para mí todo lo que él me dijo es tan importante que incluso voy y lo complemento con otras cosas. Entonces, la selectiva ya sabemos que esa siempre funciona, siempre la realizamos. La apreciativa está muy mediada por los tipos de textos, como las canciones, los poemas, las oratorias, porque la apreciativa tiene que ver con el sentimiento, tiene que ver con reconocer que en esos sonidos hay elementos fundamentales y que conmueven o mueven nuestros sentimientos. La escucha crítica es esa escucha que practicamos cuando estamos analizando qué está diciendo el otro y estamos segmentando, clasificando, resaltando información que es muy importante y que quizás vaya a servir para hacer para contestar esa información. La empática, como les decía ahora, la empática no es solamente ponernos en los zapatos del otro, sino entender un contexto en el que se da, en la condición del otro, y en últimas, esa empatía está mediada por esas cosas de entre líneas que queremos. Y la activa, yo diría que en la activa está todas las otras, es como el gran general, que simplemente lo que hace entonces es poner en práctica. Profe, entonces yo puedo decir, hoy voy a hacer escucha crítica. Chicos, ustedes pueden poner esto como una estrategia metacognitiva. ¿Qué es una estrategia metacognitiva? Es que usted diga, hoy me toca ser muy selectiva con la información, porque resulta que tengo poco tiempo para estudiar, entonces tengo que tener la información la más clara. ¿Listo? ¿Qué pasa entonces, profe? Pero uno es empático y también es selectivo, sí. Es que no es una cosa segmentada, no es una cosa de hoy voy a hacerlo, no. Nuestro cerebro está acostumbrado a recibir mucha información. Incluso ustedes son de la generación que son estudiando y escuchando música. Chicos, yo no soy de esa generación, yo soy de la generación que es en silencio. ¿Por qué? Porque yo les conté el primer día, soy muy distraída. Entonces, así sea música clásica, yo me pongo a pensar, yo estoy estudiando, y si pongo música, entonces yo me voy pensando, me voy detrás de los violines, yo la música del fondo del río, o sea, son un poco de cosas que en mi cerebro me hacen ruido. Entonces, no me concentro como es, pero ustedes, muchos de ustedes sí escuchan metal, ustedes escuchan vallenato, ustedes escuchan lo que sea y no tienen ningún problema. Pero recuerden lo que les dije ahora, todo tiene que ver cómo aprendemos y nuestros hábitos de lectura y de estudio. Muy bien. Entonces, no sé por qué acá habían unas imágenes, no sé por qué no me guardaron. Entonces dice que la escucha desde el enfoque lingüístico. Recuerden que les hablé ahora que todo lo que estamos viendo en este momento de la escucha tiene un fundamento académico. Entonces dice, desde la lingüística, la escucha implica proceso de codificación fonológica. La fonología hace parte de todo lo que tiene que ver con los sonidos que producen nuestras cuerdas vocales, con el aire y demás, ¿cierto? Procesamiento sintáctico, que es la sintaxis, que usted logre organizar ideas
que permitan que el otro entienda. O sea, es el orden. ¿Se acuerdan cuando les enseñaban cómo era una oración simple, cómo era una oración compuesta y demás? Eso es la sintaxis. Y les enseñaban que era un verbo, que era un sustantivo. Todo eso es la sintaxis, pero nosotros ahora, como estamos en un curso de introductorio para habilidades comunicativas, pues no vamos a tener contacto con este tipo de cosas. Por ejemplo, nosotros no vamos a ver ortografía, nosotros no vamos a ver cosas que se suponen que ustedes ya las tienen muy aprendidas y muy desarrolladas en su proceso académico, que en ocasiones sabemos pues que no siempre es así. También les hablaba ahora que afirma que escuchar es un proceso de construcción de significado. Ojo pues, porque nosotros no hablamos por hablar. Yo les contaba que yo trabajo en una institución educativa, se llama San José Obrero, en San Antonio de Prado. Yo en las mañanas trabajo con chicos en el colegio y en las tardes trabajo con ustedes en el ITM, en el Tecnológico de Antioquia y en la Universidad de Antioquia. ¿Qué pasa entonces? Por la mañana los muchachos lanzan expresiones como, ay, profe, pero venga, ¿cómo que vamos a hablar 5 minutos? No, tengo que echar mucha carreta. O sea, ellos utilizan ese tipo de expresiones para hacer, para, para, eh, para describir un acto tan hermoso y tan complejo que es construir significado. Chicos, cada vez que nosotros hablamos, estamos dándole a entender al otro algo. Y entonces, ¿qué dice? Que integra conocimiento lingüístico y contextual. ¿Por qué el contexto? Porque básicamente el contexto es el que arropa todo lo que tiene que ver con la comunicación, que lo mencionábamos ahora, canal, receptor, código, mensaje, emisor. O sea, el contexto es lo que nos establece qué es lo que está, lo que determina qué es lo que debo de decir y cómo lo debo de decir. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Recuerden que esos elementos son elementos que todos conocemos, pero estamos repasando elementos muy importantes. El de escuchar, chicos, es fundamental en la universidad. Bueno, entonces interrumpí, pero no sé si alguien tiene una pregunta. Ok. No, profe, Entonces, todo al momento. okay, dime. No, que no hay pregunta de mi parte, profe, todo entendido. Ah, bueno, listo. Recuerden que me están mirando, si de pronto alguien levanta la mano, me avisan. Bueno, entonces ya hablamos de los tipos de escucha, les dije un poco de conceptualización desde la lingüística y continuamos con la lingüística porque acá hay un enfoque pragmático. La pragmática tiene que ver como cuando se usa la comunicación, ¿cierto? Entonces dice, la escucha pragmática supone interpretar intenciones comunicativas. ¿Se acuerdan de la entre líneas que para nosotros es tan importante? Esa entre líneas que entonces uno dice, no es lo que me dijiste, sino el tonito. No es que el profesor dio a entender que este punto va a estar en el examen. Esa intención comunicativa, ese acto de habla y esa implicatura, hay unos macros que los vamos a ver en un futuro que tiene que ver con la intención de informar, de argumentar, de explicar, de proponer, de narrar, que no es nuestro curso, el curso no es narrativo. Yo estaría feliz hablando acá de lo que me apasiona. Esto también me apasiona, pero la literatura para mí, el cine es una cosa a otro nivel definitivamente. Pero entonces, estas intenciones comunicativas nos tiene que quedar muy claro, porque nosotros cuando somos escuchas activas, tenemos que saber que el otro me quiere convencer de que vote por él. Ah, no, es que el otro me quiere convencer de que es mejor comprar esta moto y no la siguiente. Ah, no, venga, es que el jefe me quiere convencer de que haga una actividad adicional este fin de semana. ¿Ok? Entonces, escuchar implica reconocer
lo que el hablante hace con palabras: prometer, advertir, persuadir. Esto es muy importante porque en lo pragmático está esa lectura no literal, sino esa lectura de interpretación, que más adelante vamos a ver los tipos de lectura cuando estamos en la habilidad de lectura y sabemos que hay un nivel de literal, inferencial y crítico. Y se relaciona con la teoría de actos de habla y la cooperación comunicativa. Esta teoría de los actos de habla y la cooperación comunicativa hace gala o hace referencia a las formas, las intenciones, la economía del lenguaje y demás elementos que debemos tener en cuenta a la hora de hablar, y lo plantearemos entonces en el momento donde vayamos a hacer la exposición, que hablaremos sobre ese tema. Ok, ¿qué pasa entonces en la universidad? Porque recuerden, y me lo van a escuchar mucho, y qué pena que sea tan reiterativa, pero recuerden que este curso es un curso transversal que pretende llegar a un nivel académico universitario en cuanto a la lectura, la escritura, la oralidad y la escucha. Entonces tenemos que hablar del contexto universitario, que en este caso sería el ITM, pero esto es universal, esto sería para cualquier, ¿qué? Para cualquier universidad en el mundo. Dice así: 1. Favorece la comprensión profunda de contenidos académicos. Chicos, por favor, usted tiene una cámara, usted tiene una toma de captura en esa pantalla. Por favor, escuchen muy bien la forma como el profesor les está explicando. Por favor, escuchen muy bien cuáles son las tácticas, las herramientas, las claves que él le diga. No se centre en copiar en su cuaderno lo que está en la pantalla. Ustedes tienen forma de tomar captura, ustedes tienen forma de tomar una fotografía en caso de que sea presencial. Usted tiene forma de volver a revisar la clase. Entonces es muy importante la escucha. Pareciese que no, pero es muy importante. 2. Permite participar en debates con fundamento, por supuesto. Ese debate con fundamento no está mediado solamente en los foros, no está mediado solamente en las materias que tienen que ver con legislación laboral y todas que ustedes quizás están viendo en este momento, pues como introducción a la profesionalización y demás. No solamente por eso, sino porque también recuerden que en una de las dos presentaciones hablaba de diapositivas, hablaba de la importancia del objetivo. Entonces, si usted escucha bien, si usted entiende muy bien y analiza muy bien, tiene una escucha activa, usted puede afirmar cosas a su profesor que permitan entonces hacer las cosas más fáciles, proponer entonces un encuentro adicional, generar entonces, profe, entonces, ¿por qué no nos das un taller adicional y nos das unos punticos? O sea, son cosas que uno aparentemente son muy fáciles y aparentemente son pues como muy obvias, pero chicos, en la universidad se convierten en fundamentales para poder entonces llevarnos bien y aparte de eso conseguir lo que queremos, que es profesionalizarnos y ser líderes muy de alto nivel y poder entonces emprender desde la autonomía, pero también ser líderes de equipos de grandes empresas en Colombia y en el mundo. Desarrollar pensamiento crítico, por supuesto. Uno debe escuchar muy bien para saber qué intención tiene el otro. Uno inmediatamente sabe qué intención tiene el otro a la hora si yo hago esa escucha activa. Mejorar el trabajo colaborativo. No hay nada más difícil que trabajar en equipo. Trabajar en equipo es muy complejo por nuestras formas, por nuestros pensamientos, por nuestros ritmos de trabajo, pero si nosotros tenemos una escucha empática, selectiva y crítica, muy probablemente podemos entonces mover el equipo y generar un bienestar y sacar el proyecto adelante, el proyecto que sea. Y por último, facilita la interpretación de consignas y evaluaciones. Mucho cuidado con este último punto, chicos, porque por lo general nosotros los profes en la virtualidad entregamos
instrucciones escritas. Taller, lee el contenido de tal. O sea, nosotros casi siempre entregamos textos escritos, pero mucho cuidado, ¿por qué? Porque resulta que muchas veces nosotros en clase explicamos cosas que son vitales para nuestras evaluaciones, como cómo, cuándo, dónde, en qué plataforma, profe, yo estoy perdido, por favor me vuelve y me explica. O sea, esto es muy importante. ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, y en el entorno profesional, mejora la toma de decisiones indiscutiblemente, fortalece el liderazgo, optimiza el trabajo en equipo, que ahorita lo mencioné, que es complejo, previene conflictos. Chicos, ese previene conflictos, saben que no es exclusivo del contexto profesional, pero el tema de lo familiar, el tema de las relaciones personales y demás, pues tendríamos otros espacios para hablar de ellos. Pero el conflicto en el contexto profesional, o sea, el escuchar bien en un contexto profesional, establece que tú puedas hacer parte de una empresa o no. O usted pueda decir que ese compañero, ese colaborador de su empresa le sirve o no, porque estamos en un espacio de colaboradores, sí, ya no se dicen empleados, ya no se dice el subalterno, sino que se llama colaboradores, pero en última, chicos, nosotros tenemos que en nuestros trabajos seguir indicaciones. Y muchas veces esas indicaciones son dadas por personas que no dan la mejor información, una calidad de información, o por el contrario, cambian cada día de cosas. Ah, no, entonces no, esta vez no. No, es que a mí, o sea, empiezan a cambiar y debemos de estar muy, muy pendientes de eso, porque en últimas depende nuestro trabajo. Y por último, favorece la atención al cliente y la gestión de conocimiento. Algunos de ustedes son de gestión administrativa, ¿cierto? Esa gestión administrativa está mediada muchísimo por este punto, por atención al cliente y la gestión de conocimiento. La atención al cliente. La atención al cliente es un lío, porque resulta que casi que es una venta en frío. O sea, ustedes llegan con una cantidad de personas, usuarios que atienden día a día, de personas que desconocemos cómo se hacen los procedimientos, personas que llegamos quizás con tonos de voz que uno dice, este señor me va a pegar, por poner algunos ejemplos de la cotidianidad. Pero esa atención al cliente es compleja, pero como usted va a tener unas habilidades comunicativas o ya las tiene, yo estoy segura que es la segunda más bien, va a tener unas habilidades comunicativas tan importantes, tan fortalecidas, que le va a permitir entonces pensar, que escuchar con empatía, ser selectivos, pero también a la hora de emitir el mensaje, ser lo suficientemente claros para que esa persona se vaya con la información adecuada. Y la última parte, la gestión de conocimientos, chicos, es muy importante, sobre todo en la academia. ¿Por qué? Porque la gestión de conocimiento ahora es uno de los elementos más importantes que tenemos, dado a la automatización de muchas cosas, entre ellos todo lo que tiene que ver con el texto, con la IA, con toda la que tiene que ver con la generativa. Entonces, las IA generativas, que son las que producen textos, ChatGPT, Gemini, incluso Meta, que la tenemos en el WhatsApp, y los chicos utilizan a Lucía, utilizan a un poco de inteligencia artificial. Ellas nos están dando un poco de información, pero esa información pues está mediada, chicos, por el tema de qué nos sirve y qué no nos sirve, y eso se llama gestión de conocimiento. También la ubicación de información oportuna y demás. Entonces, estos 2, 4, 5 elementos son fundamentales, porque de ellos depende entonces en gran medida, chicos, que nosotros seamos no solamente exitosos en el ámbito social, pues familiar y demás, sino también en el ámbito académico, específicamente en nuestra universidad, y por último, en el contexto profesional.
que básicamente gira como en torno a los mismos ejes de trabajo o elementos a ser analizables o ser tenidos en cuenta, pero que en últimas están enmarcados en contextos totalmente diferentes. Creo, no recuerdo quién fue la clase pasada, una de nuestras compañeras que participó me dijo, profe, imagínate que le escribí por Teams al profesor X y el profesor se molestó. Chicos, ideal, preguntémosle al profe por dónde va a ser la comunicación. Porque reitero, y ese día lo contesté, realmente la comunicación nuestra es por la plataforma. Pero a mí me parece muchísimo más cómodo Teams. Pues a mí Teams me gusta mucho porque tengo chat 1 a 1, tengo llamadas, yo los llamo, prendemos la cámara, ninguno me muestra, y hasta el momento nadie me ha prendido la cámara, pero bueno, listo. Igual lo siento un poco más cercanos. Entonces, cuando hago alusión a lo de la comunicación por la plataforma, por Teams, pues es una forma también, chicos, de entender que el otro que está ahí, pues necesita tener una información un poco más cercana, un poco más certera o más inmediata, para que esa escucha pues sea lo suficientemente adecuada y pueda pues poder acceder a la plataforma, las actividades y demás. Bueno, reitero que esto tenía unas imágenes, prometo entonces mirar a ver qué paso y montarla, que realmente tiene las imágenes, hice muy linda, y dice, pero es, bueno, todo va muy bien, todo está muy bonito y demás, pero chicos, existen unas barreras identificadas que todos las tenemos presentes. Uno, las distracciones cognitivas y tecnológicas. Las cognitivas podrían ser como la anécdota que les conté ahora. Yo no puedo escuchar música. Chicos, yo no puedo estudiar. Por ejemplo, cuando estudio, sobre todo cuando estudio para mi doctorado y cuando estudio para la maestría, chicos, yo tenía que esperar que todo el mundo se acostara. O sea, estamos hablando de 10 de la noche, 11 de la noche. Yo no podía, porque yo necesito para poderme concentrar y ser eficiente un silencio total. Ahora existen otras cosas para mí, por ejemplo, unos audífonos que permiten entonces evitar el ruido ambiente y demás, pero los distractores cognitivos, chicos, existen. Olores, porque no es ni siquiera lo que escuchamos, los olores. Usted está sentado al lado de la cafetería, está estudiando y empieza ese estómago a decirte, están preparando pan. Y son ejemplos muy cotidianos, pero eso puede generar también entonces algunas barreras en la escucha. Y por supuesto la tecnología. Estamos pendientes del celular, estamos pendientes de otras cosas que nos impiden entonces tener una comunicación efectiva. Yo procuro cuando estoy reunido con alguien, dejar el celular, pues como aparte. Yo sé que trabajamos en el celular, yo sé que estamos pendientes de nuestros hijos, los que tenemos hijos de ellos, de las cosas de la familia, de nuestras mascotas, de un poco de cosas, chicos, pero una de las barreras más importantes, más evidentes y más marcadas de la actualidad es la escucha, que uno pensara que estamos siempre escuchando y no. Los prejuicios, eh, la comunicación tiene unas máximas, el idioma tiene unas máximas y uno de ellos es que el idioma es prejuicioso. Hay prejuicios, hay personas que dicen algo así como te ven, te atienden, ¿cierto? Y eso pasa. O sea, vos te pueden ver de cierta forma o te atienden de cierta forma como vas vestido. Eso es un prejuicio. Un prejuicio es pensar que todos los hombres conducen muy bien. No, también puede ser un prejuicio. Eh, es un prejuicio pensar a ver, que, no sé, pensemos en lo del género, que tienen que ver, que eso ya lo hemos evitado mucho, que eso ha cambiado mucho, que el rosado es para las mujeres y el azul para los niños. Eso se llaman prejuicios. Chicos, y todos nosotros somos prejuiciosos, todos. La sociedad está llena de prejuicios porque las costumbres, los hábitos de la sociedad establecen ciertas normas y esas normas están mediadas por los prejuicios.
Profe, pero venga, pero entonces ¿un prejuicio es bueno o es malo? Chicos, es un prejuicio. Es malo cuando agredimos al otro con ese prejuicio, pero no quiere decir que el que tenga tatuajes es el que se robó la billetera. Sabemos que eso ya no existe, ¿cierto? Eso no existe, pero los estoy poniendo como ejemplos porque entonces uno pensaría que el jefe es el que sabe, ¿cierto? Y muchas veces sabemos que el jefe no es el que sabe. O los hombres son los que tienen que estar en bodega, porque ellos son los que tienen más fuerza. Eso también no es ese sí no es un prejuicio, porque ustedes los hombres tienen más masa muscular que nosotras las mujeres y para nosotros es más complejo cargar. Profe, pero yo trabajo en una bodega y yo me alzo un bulto más grande que el que se alza mi compañero. Sí, puede ser que es cierto, porque todos los absolutismos se quiebran cuando hay alguien que hace lo contrario. Entonces lo absoluto no existe, se convierte en una falacia. Estoy dando como muchas vueltas. Falta de interés. Ahorita hablábamos de la empatía. Yo tengo que pensar que el otro viene con cosas buenas, que es importante y demás, porque de lo contrario, chicos, mentalmente nos hace ruido. Y ese ruido entonces nos hace perder el interés. La escucha centrada en la respuesta y no en la comprensión. Porque muchas veces esto pasa mucho, sobre todo cuando estamos discutiendo, porque resulta que la escucha no está centrada en comprender al otro, sino esperar que él termine o en ocasión no termina y yo inmediatamente respondo. Entonces, esto es una barrera muy importante, chicos. Como si, yo ya sé qué es lo que me va a decir. No, espérate un momentico, dale al otro la oportunidad de que realmente de pronto es otra cosa. Ah, es que usted siempre sale con lo mismo. No me diga nada. Eso es una barrera. Y por último, la sobrecarga informativa. La sobrecarga informativa, chicos, es una barrera de la escucha muy grande porque nosotros tenemos niveles de concentración muy bajos. Y una de esas barreras de la escucha, esa sobrecarga informativa pasa en la universidad, porque todo para nosotros los profes es importante, todo. De ahí no se le vaya a olvidar y no se le va, y así. Cuando hay una introducción a uno le quieren dar toda la información y todo es importante y demás. Y resulta que no siempre nuestro cerebro va a la misma par que el que está hablando. Entonces, no tiene nada que ver con que seamos lentos, porque los chicos en el colegio en la mañana me dicen, es que entonces es lento. No. Eso no tiene nada que ver, tiene que ver simplemente con el grado de escucha, de fluidez, de intencionalidad que tiene el otro. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer para fortalecer o qué recomendación les doy? Chicos, hagan un parafraseo. Profe, ¿qué es un parafraseo? Es un resumen. Entonces cosas así como, jefe, entonces usted me está diciendo que debo de ir el martes a las 3 de la tarde a recoger la caja. Sí, Adriana, eso es lo que tienes que hacer. Listo. Entonces usted me dice, no, qué cansancio. Entonces yo le voy a tener que repetir a todos lo que me está diciendo. Ojo, porque recuerden que hay diferentes tipos de escuchas y está mediado por el contexto. Pero, por ejemplo, cuando el profesor está explicando, uno debe de hacer un parafraseo, ya sea que él me lo permita o ya sea que sea para mí. Porque entonces le podemos decir, profe, entonces, no sé, la X se despeja es para tal lado y para el otro. Y él te va a contestar, sí, exactamente como lo estás diciendo, o no. Ven, yo vuelvo y repito. ¿Listo? O sea, el tema del parafraseo, el repetir cosas según lo que se entendió, es muy importante para fortalecer la escucha. Formular preguntas, esas preguntas están encaminadas a verificar si sí entendí lo que la persona me está diciendo o no, porque muchas veces hablamos mucho, como en este momento yo que estoy dando un poco de información y quizás alguno de ustedes, si yo doy una instrucción, está por allá haciendo otras cosas que no, pues no está consciente en la clase y ¿qué hace? Entonces, básicamente lo que hace entonces profe, me vuelve y me repite. Eso pasa mucho en la virtualidad. Profe, usted acaba de decir que hay una tarea. Me vuelve y me repite, por favor.
Entonces uno sabe que quizás en ese momento él no estaba tan atento y por allá escuchó que la profe dijo, ¿sí entendieron para hacer el taller? Entonces él inmediatamente se conecta, o ella, ¿cierto? Mantener contacto visual es muy importante porque hablamos de una escucha empática y esa escucha empática hace referencia al cómo me lo está diciendo, qué aspecto tiene, qué ademanes tiene y eso nos permite, como les decía ahora, tener mucha información. Evitar interrupciones, esto es muy difícil. Esta en ocasiones nos cuesta, pero hay que dejar que el otro termine, así sea un monólogo, déjelo que termine. Y por último, tomar apuntes estratégicos. Ojo, pues, la recomendación que les di para matemáticas. Usted no tiene que escribir a la par como escribe el profesor. Usted pone cuidado, primero escucha, primero entiende de dónde salen toda esa información y luego toma nota estratégicamente. Tomar nota estratégicamente es tomar una foto. Eso sí, no la deje solamente en su celular. Después transcriba. Después, ahora sí, trate de hacer el ejercicio usted solo y después, cuando usted diga, ay, pues madre, ¿qué es lo que sigue acá? Vuelva a la foto. Ah, verdad, es que me faltó acá dividir. Chicos, todo lo de habilidades comunicativas no es solamente para que usted cumpla una materia, es que le estamos dando herramientas para que usted pueda descubrir la mejor forma de que usted estudia, porque necesitamos profesionales, estudiantes y egresados excelentes. No podemos darnos el lujo de tener personas en nuestra institución que no cumplan los estándares de un estudiante del ITM. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces dice que hay una escucha desde el enfoque pedagógico. Es importante, ustedes me dicen, ah, profe, pero nosotros no vamos a ser maestros, ¿para qué? Pero entonces tenemos que ver que para nosotros en el ITM es muy importante que usted esté hablando, que estemos en este momento escuchando sobre esto. En la educación superior, la escucha es una competencia transversal, es transversal del todo. Recuerden, bueno, chicos, recuerden, ustedes se los dijeron en la inducción. Nuestra universidad, el ITM, es una universidad bandera por el tema de la inclusión de todo lo que tiene que ver con el lenguaje lenguaje no, lengua de señas. Incluso para graduarse, ustedes, yo no sé en la modalidad virtual, pero en la presencial sí, ustedes para graduarse deben de hacer unos cursos de lengua de señas, porque nuestra universidad es bandera en eso. Si ustedes ven en la universidad y en todos los entregables de la universidad, hay información en lenguaje de señas, porque pretendemos que todos los maestros, por ejemplo en mi caso, aprendamos, yo todavía no he iniciado, pero debería de iniciar, aprendamos lengua de señas. Entonces, hay que tener en cuenta esto, que en ese punto la escucha, entonces estaba mediada por otro sentido, que no es el oído, sino la visión. Casani sostiene que comprender discursos implica interpretar intenciones, voces y contextos sociales. Y por último, la escucha favorece el aprendizaje significativo y el pensamiento crítico. ¿Listo? Vamos entonces, esto es una actividad, yo la voy a dejar simplemente opcional, que dice, porque ya se nos va a terminar el tiempo, dice que hagan un ejercicio. Traten de escuchar una conferencia. Es más, no vean la conferencia, vean la clase de su profesor de matemáticas. Escuche 5 o 7 minutos solamente de esa clase. Solamente escúchela. No haga ese ejercicio. Saca 5 minuticos, escucha y dice, identifica qué es lo más importante que dijo el profesor. Y de esas tesis, que sería la tesis central, ¿qué explicación dio a partir de él? Reconocer actos de habla presentes, por ejemplo, cuál es la intención del profesor en esos 5 minutos, si es informar,
si es contextualizar, si es dar una indicación, si es conceptualizar. Y acá dice socializar en el grupo, pero quizás en un foro próximo podamos hablar sobre eso. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, voy a dejar entonces de compartir. Entonces, si no hay preguntas, entonces podemos dar pues por terminado el encuentro del día de hoy. Recuerden, Jimena, Richard, Sandra, Laura, todos los que están acá, Salomé y demás, recuerden que ya, si ustedes quieren entrar el jueves, pues bienvenidos. Pero ya el jueves simplemente voy a volver a hacer el ejercicio de dar esta presentación. Esta presentación queda en Teams no, queda en el campus virtual. No se les olvide, por favor, firmar el compromiso académico, hacer la presentación del curso y participar del nuevo foro de esta semana. Esta semana, ¿qué tenemos pendiente entonces? Vamos a hablar de los organizadores gráficos, ahí está el video, simplemente como preámbulo, porque la actividad la vamos a hacer la otra semana, donde vamos a hablar sobre los organizadores gráficos, la rúbrica de evaluación. Entonces, recordar que los organizadores gráficos son lo que hemos hecho por mucho tiempo y que pandemia nos dejó mucho, las infografías, las líneas de tiempo, los mapas mentales, los mapas conceptuales, todo esto encaminado a que ustedes puedan tomar unas muy buenas notas en las clases de la universidad y por supuesto puedan plasmar información, pues darle el prompt a la inteligencia artificial que les ayude a realizar la infografía, el organizador gráfico, y que así pues tener información de calidad, eficiente, cumpliendo con una estrategia comunicativa y por supuesto sin dejar atrás un elemento tan importante, es que esté bien graficado, bonito y demás. Entonces, chicos, un abrazo para todos. Voy a dejar de grabar en este momento. Si hay alguno que necesita una asesoría adicional, pues simplemente nos quedamos un ratito y